Hermano, buenas tardes. Un saludo a todos ustedes, a hermanos presentes. Vamos a iniciar entonces hoy nuestra reunión que hacemos cada primer día de la semana. Hoy es junio 24 del 2018. Vamos entonces a empezar con una oración. Vamos a primeramente a leer la Confesión de Westminster antes de la oración. Y aquí voy a poner. Ahí está. La Confesión de Westminster dice: el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, siendo muy Dios, muy eterno, de una sustancia igual al Padre, cuando llegó a la plenitud del tiempo, tomó sobre sí la naturaleza del hombre, con todas las propiedades esenciales y debilidades comunes de las mismas, pero sin pecado, siendo concebido por el poder del Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María, de su sustancia. De modo que dos naturalezas completas, perfectas y distintas, la divinidad y la humanidad, estaban inseparablemente unidas en una sola persona, sin conversión, composición o confusión. Tal persona es muy Dios y muy hombre, pero un Cristo, el único mediador entre Dios y los hombres. Muy bien, vamos entonces a hacer la oración. Para empezar esta reunión, oremos por favor, hermanos, ustedes que están conmigo. Sígame en oración, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Venimos a ti para que tú bendigas esta reunión en este momento, bendigas a mis hermanos, a los que están mirando también, y a aquellos también, Señor, que se van a unir. Que tu gracia y tu amor nos sostenga siempre en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, entonces vamos a abrir la Biblia en el Salmo 120. Vamos a leer Salmos 120. Es un salmo muy hermoso. Salmos 120. No. Voy a leer usando la versión de las Américas. La versión de las Américas. Si usted tiene la versión Reina Valera, no hay ningún problema. Usted puede usar esa versión. Para seguirme la lectura, son 7 versículos. Dice así la palabra de Dios: en mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. Libra mi alma, Señor, de labios mentirosos y de lengua engañosa. Agudas flechas de guerrero con brasas de enebro. Ay de mí, porque soy peregrino en Mesec y habito en las tiendas de Cedar. Demasiado tiempo ha morado mi alma con los que odian la paz. Yo amo la paz, mas cuando hablo, ellos están en guerra. Un salmo de David en donde él claramente pone dos contrastes entre sus enemigos, los que aman la guerra, y él que ama la paz. Entonces, él le pide a Dios que le libre, ¿no?, de labios mentirosos. Generalmente la Biblia pone a los labios mentirosos a hombres que violan la ley de Dios, porque la ley de Dios es verdad. Entonces, sabiendo que la ley de Dios es la verdad, el que va en contra de la ley de Dios es de labios mentirosos. Entonces, eso es la idea bíblica. Vamos a hacer una oración de intercesión para ustedes que están pasando por situaciones. Todos necesitamos la ayuda de Dios en Jesucristo. Oremos entonces.
Padre Celestial, venimos a ti con humildad de corazón, reconociendo tu grandeza, tu soberanía, tu poder sobre todos los hombres. Venimos en el nombre de Jesús, primeramente, para traer nuestras peticiones delante de ti, porque somos humanos, indefensos, imperfectos, limitados, débiles, Señor. Venimos, Señor, porque tenemos cargas, por mis hermanos que si están enfermos físicamente, quieren sanidad, si están enfermos moralmente, emocionalmente, también, Señor. Algunos que necesitan que su fe sea reforzada, también bendícelos con tu gracia. Hermanos que están pasando por dificultades económicas, de casa, de trabajo, aquellos que se sienten, Señor, perseguidos injustamente, Señor, injuriados, porque han sido maldecidos por gente que no conoce tu nombre. Inclusive por aquellos que dicen o invocan tu nombre, pero hablan mal. Señor, bendice a mis hermanos en su vida espiritual, moral. Levántanos el ánimo para creer en ti siempre. Guarda, Señor, venimos con nuestros planes delante de ti, ya sea de trabajo, ya sea de vida familiar, ya sea en la iglesia, o ya sea en el mundo donde tenemos que trabajar. Tú sabes que el mundo, Señor, odia tu ley. Los gobernantes de las naciones son impíos, Señor. Inclusive muchos que se llaman tus hijos caen en esa trampa de la impiedad, siguiendo a hombres mentirosos que niegan tu ley, blasfeman tu nombre, insultan a Cristo y se burlan de tu iglesia. Señor, guárdanos de caer ahí y danos tu gracia para conocer más y crecer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Todos decimos amén. Muy bien, entonces, después de esta oración, vamos a abrir la Biblia entonces en la lectura de la ley que está en Hebreos 13, del 20 al 25. Es un texto muy bueno, ¿no? Está en Hebreos 13. Voy a poner ahí. Hebreos 13, del 20 al 25. Está. ¿Qué dice Hebreos 13, del 20 al 25? Dice, y el Dios de paz que resucitó de entre los muertos a nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno, os haga actos en toda buena obra para hacer su voluntad, obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él, mediante Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Sabed que nuestro hermano Timoteo ha sido puesto en libertad, con el cual, si viene pronto, os he de ver. Saludad a todos vuestros pastores, a todos los santos. Los de Italia os saludan. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Esto es un pasaje hermoso, hermano. Estamos leyendo justamente la carta de Timoteo, vamos estudiando, luego de la primera carta de Timoteo sigue la segunda carta de Timoteo. Pero esta lectura de la ley de Hebreos 13, 20 al 25 tiene muchas enseñanzas. Dice el Dios de paz. Cuando dice de paz está hablando de un genitivo, en este caso el genitivo se aplica como adjetivo de descripción. Está describiendo la naturaleza del Dios que tenemos, en este caso Dios de paz. Este Dios de paz, dice el autor de Hebreos, que resucitó entre los muertos a nuestro Señor Jesucristo. Entonces ya la segunda persona. Y dice que ese Señor Jesucristo es el gran pastor de las ovejas mediante la sangre del pacto eterno. ¿Cuál es la sangre del pacto eterno? Es la de Jesucristo. Entonces, la sangre de Él es pacto eterno. ¿Cuál es el pacto eterno? No, tenemos que entender esto. El pacto eterno, a ver, yo sé que ustedes saben, es el pacto, empieza con la abrámico. Es el pacto que Dios hizo
a Abraham. Génesis 12, 15, 17 y otros pasajes más en Génesis. Es un pacto sempiterno, hermanos. Sempiterno. Muchos hermanos dicen, hermano, ¿qué es sempiterno? No entiendo. O sea, siempre eterno. O sea, es un pacto eterno. Entonces tenemos que entender cuando el Nuevo Testamento habla de pacto eterno, es el pacto que Dios hizo con Abraham, porque Él le promete la tierra prometida para él y sus descendientes, y también le dice que la promesa es para él y su simiente. Esa simiente, según la interpretación que Pablo da en Génesis, esa es su hermenéutica. Estamos nosotros siguiendo la hermenéutica de Pablo, voy a poner ahí. Nosotros no seguimos nuestra propia hermenéutica, seguimos la hermenéutica de Pablo. Pablo entiende que esa promesa que Dios dice a Abraham es eterna. La simiente es Cristo. Y el que está en Cristo, y lo voy a volver a repetir, siempre lo voy a repetir esto, siempre. El que está en Cristo es heredero de las promesas de Abraham. Y por lo tanto, es el verdadero Israel. Si no estamos en Cristo, no tenemos Dios, ni las promesas, ni esperanza. Seríamos los más miserables del mundo. Entonces, eso tiene usted que grabarse en la cabeza. Entonces, este pacto que habla del pacto eterno está hablando del pacto abrámico. Jesús suplanta las ceremonias mosaicas y dice que el Dios de paz nos haga eterno para buena obra, para hacer su voluntad. Obrando, ¿quién obra? Obrando Él. No somos arminianos, porque el arminiano dice que nosotros tenemos que trabajar de la mano con Dios, ¿no? Dios, tú me ayudas y yo te ayudo. Yo creo que de ahí salió esa frase popular. Ayúdate que yo te ayudaré, ¿no? Ok, yo me ayudo a mi salvación para que tú me ayudes también. Y así no es. Así que Hebreos 13 nos hace ver exactamente que Dios obra en nosotros, trabaja en nosotros mediante Jesucristo. Él no trabaja solo. Recuerde que Pedro dice, hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo el justo, ¿no? Y Pablo exhorta a los hermanos que soporten la exhortación. Menciona a Timoteo en el versículo 23, y el saludo final es saludad a todos vuestros pastores, a los santos en Cristo. O sea que la fraternidad entre los hermanos. Y es algo que no existe en el evangelicalismo y protestantismo. Lamentablemente es así. No existe la fraternidad que tiene que existir. ¿Por qué? Porque por el hecho de que cada uno es libre, ¿no? De crear su propia iglesia, porque desde el momento que ya no hay papa, según ellos, entonces yo soy bíblico, ¿no? Así dicen, yo soy bíblico, yo no obedezco a hombre, yo obedezco lo que la Biblia dice, yo sigo a Cristo y no sigo a hombre. Bueno, hay miles de sectas que dicen lo mismo y todas ellas se contradicen. Entonces, si siguen la Biblia, ¿por qué entonces están contradiciendo? Porque realmente lo que están siguiendo no es la Biblia, sino su propia interpretación. Y eso es lamentablemente, ¿no? El evangelicalismo ha perdido fuerza moral, autoridad moral, porque no tiene, porque sus líderes están divididos, ¿no? Y dentro del protestantismo también existe aquello. O sea, el sectarismo lleva a la insanidad, es algo totalmente fuera de razón, cuando Jesús enseñó lo opuesto. Usted tiene que pensar y meditar seriamente, hermano. Meditar y
pensar seriamente. Vamos a hacer una oración de iluminación para pasar a nuestro texto de hoy. Oremos pues, Padre Celestial, venimos a ti con humildad otra vez de corazón para que ilumines este momento de aprendizaje de tu palabra y puedas hablarnos al corazón en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a abrir la Biblia en Primera de Timoteo capítulo 6, ya estamos terminando, versículos del 6 al 10, ¿no? Versículos del 6 al 10, vamos aquí a poner, versículos del 6 al 10. Primera de Timoteo capítulo 6, versículos 6 al 10, dice así la palabra de Dios. Pero la piedad en efecto es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído al mundo, así que nada podemos sacar de él. Así que, si tenemos que comer y con qué cubrirnos, con esto estaremos contentos. Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación del diablo y lazo y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual codiciándolo algunos se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Esta es palabra del Señor. Pablo escribe inspirado por el Espíritu Santo. ¿Ok? Pablo escribe esto inspirado por el Espíritu Santo. Entonces vamos a empezar nuestra exposición de la palabra. Exposición de la palabra. ¿No? Eso está dentro del contexto del versículo 3. Si alguno enseña otra cosa, dice Pablo a Timoteo en el versículo 3, diciendo que si alguno enseña, o sea que está dando catequesis, otra cosa. Cuando dice otro, está haciendo la diferencia entre lo que Pablo enseña y lo que estos falsos maestros enseñan. Dos clases de enseñanzas, la apostólica, que nosotros como cristianos seguimos, y la humana, la cual no es apostólica. Ahora, yo les hago una pregunta a ustedes que me están viendo. Tiene que hacerse seriamente, especialmente los evangélicos. ¿Qué enseñanza, ¿no?, sigue usted? ¿Apostólica, que está fundamentado en las enseñanzas apostólicas, o la enseñanza del líder de su denominación o de su iglesia? ¿Por qué digo esto? Porque dentro del evangelicalismo existe una explosión de sectas. Cuando digo sectas, me refiero a grupos, porque eso es, la secta viene de la palabra seccionar. Seccionar, o sea, cortar. Son grupos que se han cortado, grupitos, ¿no? Eso es una secta. Seccionar, ¿no? Cortar. Entonces, yo lo llamo explosión. ¿Por qué explosión de secta? Porque son grupos pequeños, hermano. Porque son grupos que ellos mismos se ponen nombres y cada uno dice, yo sigo a Jesucristo y a nadie más. Lo curioso está en que cuando dicen eso se contradicen unos a otros. Entonces aquí hay algo malo, no pueden haber, digamos, 10,000 denominaciones. Cada uno dice seguir a Cristo, al final se contradice. Entonces, Pablo dice, si alguno enseña otra cosa diferente a lo que yo he enseñado, autoridad apostólica, y no se conforma con las sanas palabras de nuestro Señor, o sea que el Evangelio también. Entonces, fíjese cómo Pablo está poniendo su enseñanza, su autoridad junto con la de Jesucristo. El versículo 3 es muy importante para conocer las fuentes de nuestra doctrina. Las fuentes de nuestra doctrina son las enseñanzas apostólicas y el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Usted tiene que entender eso, hermano. ¿Ok? Tiene que entender. Yo ya lo escribí la semana pasada, lo vuelvo a repetir. Lo voy a repetir más despacio. La fuente de nuestra fe son los escritos inspirados de los apóstoles
y el Evangelio o las palabras de nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde están? Están en los 4 evangelios que tenemos: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Entonces, de ahí parte nuestras enseñanzas, más las enseñanzas apostólicas. Las enseñanzas apostólicas, especialmente las de Pablo, que le escribió 13 cartas, justamente viene el desarrollo teológico de muchas de las enseñanzas de Jesús. Nos ayuda a entender lo que leemos. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Es fácil poner un texto de la Biblia en Facebook y todo el mundo dice amén, no saben por qué dice amén, a otra que es tratar de entender. Los que son maestros de la iglesia, Dios los puso, no lo puso otra persona, como los únicos responsables de enseñar el Evangelio. ¿Okay? Pero hay grupos que no creen eso, no creen de que Dios puso eso, cada uno asumiendo una actitud anabautista. El anabautismo, una de las características del anabautismo es la actitud independiente y la negación de la autoridad de enseñanza. O sea, para ellos no existe la idea de que uno tiene que ser ordenado para pastorear o enseñar. No creen eso. Eso es la actitud anabautista, porque ellos se opusieron a los oficiales de la iglesia cuando ya hemos visto que Pablo mismo encarga a Timoteo para que él encargue a otro, que bajo la imposición de manos él recibió el llamado de Cristo. O sea, que no se trata de decir, bueno, yo quiero enseñar, ponte a enseñar. No. Dentro del evangelicalismo existe eso en todas partes. No, yo lo he visto, hermano. Nadie lo puede negar. O yo siento hablar hoy día. Ok, pase. O yo también siento decir algo. Usted pase. Y yo también, y yo también. Entonces todos son maestros. Y eso no es lo que enseña la Biblia. Entonces Pablo dice eso en el versículo 3. Sígame, ahí está. Entonces dice, esa tal persona, versículo 4, está envanecido, nada sabe, y delira. O sea, Pablo va directo. Pablo no es que Pablo sea una persona más, ¿no? Hay muchos países, oh, pero usted es muy tosco. Intolerante, dice la palabra, ¿no? Se han copiado la palabra del humanismo. Intolerante, dicen, ¿no? Los humanistas, o ahí evangélicos. ¿Por qué lo llaman evangélicos? Porque realmente son ellos. Pueden haber otros también, pero la mayoría son ellos. Pero Pablo dice, no, esa gente está envanecida. Un envanecido es una cabeza hueca. Eso es lo que significa. Envanecido es cabeza hueca. Envanecido. ¿Qué es una cabeza hueca? Bueno, pues alguien que no piensa. Cabeza hueca. Un hueco significa que no hay nada, es un vacío. ¿No? Dice, nada sabe. Ahí mismo Pablo dice, nada sabe, delira acerca de cuestiones necias. Contiendas de palabras. O sea, le gusta debatir, pero al fin y al cabo no sabe nada. Porque de ahí salen envidias, pleitos, blasfemias, y eso sucede. Ayer justamente alguien que no me conoce me comienza a decir cosas. No me conoce. Yo no lo conozco a esa persona donde nació, donde vive. Nunca lo he visto ni aquí, ni cara a cara, ni sin cara, ni sin cara. Y se pone a atacarme. Entonces yo me pongo a pensar y digo, un momento, pero aquí Pablo dice, está envanecido, nada sabe, nacen envidias, pleitos. Exactamente. Hay personas que profesan ser cristianos, reformados, presbiterianos, católicos, no reformados, no presbiterianos, bautistas, no bautistas, pente, no pente, carismático, no, lo que sea. Y según ellos, entre comillas, debate. No existe debate, ya lo vuelvo a decir en Facebook. La mayoría es un ramillete de ignorancia. La verdad. Entonces su frustración lo ventilan así.
lo ventilan así. Entonces uno tiene que ser sabio, porque parece que no tuvieron infancia. Seguramente en la escuela la maestra les castigaba mucho por malcriados, desobedientes, insolentes. Sí, malcriados. Esa es la palabra, malcriados. Se ponen como niños rebeldes ahí que no quieren la mamá no de la chupeta y se ponen a llorar. ¿Verdad? 5, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento. No, Pablo va directo. Hombres corruptos de entendimiento. O sea que su entendimiento no sirve. Esa es la palabra. No sirve. Lo que está corrupto no sirve. O sí sirve. No. Por eso se llama su estado. Es corrupción. Dice privados de la verdad. ¿Quién es un privado de la verdad? Un mentiroso. ¿No? Es la verdad. Privar significa no tener. O sea, no tienen la verdad. Y si no tienen la verdad, son falsos. Entonces, ahí es donde Pablo dice que toman la piedad como fuente de ganancia. La idea es que habían gente que entraban a la religión por motivos monetarios. Mira el contexto siempre, hermano, contexto. Contexto es usar la religión como medio de obtener dinero o ganancia. Es lo mismo, bueno, en ese entonces. Entonces, el contexto es de personas que existían en la iglesia cristiana primitiva. Mire, hermano, mire es el contexto. Yo quiero que su mente, ¿no? Viaje 2000 años atrás. Viaje 2000 años atrás. Tal vez no estoy diciendo un viaje astral. Hay gente que piensa de el viaje del tiempo. Sí, 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 sí. Hay gente que piensa viaje del tiempo, que dice que esta gente se viaja en el pasado y dice, oh, yo viajé, estuve en la Edad Media. Otros dicen, oh, yo estuve en el Imperio Romano y vi cómo los soldados, yo viajé, ya me vine. Hay otros inclusive que dicen, oh, yo me adelanté, yo fui al año 3000 y vi todo lo que ha pasado en el año 3000. Y no estoy mintiendo. Escriben libros, se llama Viajes Astrales, ¿no? Al igual que lo de la Tierra plana, pero es otro asunto. Entonces, cuando le digo remontando, es imaginando. Esa carta, el contexto es donde vivió Timoteo en Éfeso, y dentro de esa iglesia, de esas locales, se habían introducido hombres para enseñar evangelio diferente. Pablo lo llama, sea maldito, dice Pablo. O sea, Pablo sería bajo los términos humanistas, soy un intolerante, pero qué hombre este Pablo, ¿no? ¿No saben que hay que tener mucho cuidado? No sabe que estamos viviendo en la época posmodernista. No se puede decir malditos, se puede decir diversidad de fe, ¿no? Diversidad. No, a Pablo no le importa eso. Pablo dice las cosas como son. Esta gente son malditos porque predican otro evangelio. Es lo que dice, si alguien del cielo viniera, fíjese cómo dice, un ángel viniera, inclusive está hablando de los ángeles, no de demonios, hermano, no está hablando de demonios, está hablando de ángeles, viniera del cielo, una revelación nueva del cielo, diferente al evangelio que estoy predicando, sea bienvenido. No, no dice eso, dice sea anatema, maldito. Y maldito es una palabra fuerte. Sí, maldito es una palabra fuerte, hermano. Pablo dice que el que predica un evangelio diferente, escuche bien, aun si fuera un ángel del cielo, sea maldito. Hay una religión que se basa justamente en eso, que se presentaron ángeles
y le dieron placas de un libro. De un tal profeta por ahí que nunca existió. En los Estados Unidos en el siglo XIX. Y hoy en día goza de millones de adherentes. Usted sabe de quién está hablando. Justo en ese periodo de los 1800 en los Estados Unidos de América, nacen sectas, testigos de Jehová, mormones, adventistas y evangélicos. Ahora, muchos dicen, evangélicos no había evangélicos antes. Ahí nacen los Estados Unidos. Claro, hay diferencias doctrinales, sí es cierto. Evangélicos no creen como creen, digamos, los mormones, testigos de Jehová. Pero justamente de ahí salen subgrupos que en el próximo siglo, en el siglo XX, se conoce como movimiento pentecostal, porque así es, antes no había pentecostalismo. Es nuevo, tiene 100 años, 100 años, 100 años. O sea que es moderno, es recién, y de origen norteamericano. Norteamericano, Estados Unidos de América. Evangelicalismo, Estados Unidos de América. Mormones, Estados Unidos de América. Testigos de Jehová, Estados Unidos de América. Adventistas, Estados Unidos de América. Y así sucesivamente. Así que básicamente la mayoría de evangélicos siguen una religión made in USA, ¿no? Han visto a veces las marcas de las camisas, made in USA. Bueno, la religión también, made in USA. Entonces, para que usted sepa, si usted no sabía el origen de su denominación, claro, a partir de ahí se subdividieron en más. He visto cantidad de eso aquí en los Estados Unidos. Se levanta una denominación y en 6 meses lo cierran o desaparece. El pastor se va por ahí, no sé a dónde se va. Existe cantidad, hermano. Entonces, en Latinoamérica hay lo mismo. Van, se ve una iglesia, dura un par de años, a veces lo cierran por alguna otra forma, otros siguen. Pero no tienen generalmente siguen sus doctrinas de dispensacionalistas. Todos creen lo mismo, la mayoría. Claro, no lo mismo, porque también tienen al no someterse a nadie, entonces los líderes interpretan la Biblia a su idea, a su manera. Yo les pregunto a ustedes, hermano, es el contexto de Pablo que está hablando aquí. Entonces, ese es el contexto. Habían estas personas que se metieron en la iglesia. Por eso en versículo 6, mira lo que dice el versículo 6. Pero, el pero es muy importante, hermano. Pero, ¿no? Muy importante. Dice, pero. Y el pero, vamos a ver aquí, ¿no? Viene a ser una conjunción de contraste. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Fíjese, por eso las conjunciones. Voy a poner aquí porque usted tiene que aprender gramática conmigo, conjunción de contraste. Pero, en este caso, pero es una conjunción de contraste que distingue una idea de otra. Ese es el contraste, ¿no? Distingue una idea de otra. En este caso, la idea que Pablo está diciendo es que hay hombres que hacen de la religión o de la fe ganancia deshonesta. Luego viene el contraste, pero para que haya el contraste tiene que usar una conjunción. La conjunción que usa es pero. O sea, el pero es importante, ¿no? Mucha gente dice, no hay pero. Bueno, en este caso sí, porque ayuda a cambiar la idea del discurso. Cuando usted está haciendo un discurso, hablando, ¿no? La conjunción pero, el elemento gramatical pero, esa palabra, le abre la puerta a usted para que usted introduzca otra idea, ya sea de explicación o de contraste. En este caso, el pero es de contraste. ¿Por qué de contraste? Porque lo que sigue después del pero es lo opuesto a lo que sigue el versículo 5. Si el versículo 5 dice ganancias deshonestas, el versículo 6 dice la piedad que acompaña la ganancia
es contentamiento. Entonces tenemos dos cosas, ¿no? Dice, primeramente, que los hombres perversos toman la piedad como ganancia. O sea que es más, estos hombres no son piadosos tampoco, sino que usan la religión. Y de eso hay bastantes. La fe. Pero no porque quieren ser piadosos, sino para que haya ganancia ellos mismos. Yo creo que eran los Benny Hinn, los Cash Luna, los Maldonados del primer siglo, ¿no? Se hacían de dinero de la fe de la gente. Entonces Pablo en el versículo 6 dice, bueno, la piedad en sí no es mala, dice, pero si va acompañada de contentamiento. Esa es la verdadera ganancia. Entonces Pablo está haciendo contraste en dos ideas. Uno, que de la piedad. La piedad que es solamente usada para ganancia es mala. Pero la piedad que va acompañada de contentamiento es buena. Y la otra diferencia está en que los malos, los falsos, utilizaban la religión como medio de ganancia monetaria. Y Pablo dice, la verdadera ganancia es la piedad que tiene contentamiento. O sea, lo opuesto a la monetaria. Entonces se dan cuenta cómo la cosmovisión, la falsa enseñanza, la ganancia es dinero. La correcta enseñanza, la ganancia es espiritual. Es espiritual. Eso tiene que grabárselo en su cabeza. Sí, la palabra contentamiento viene de una palabra griega, hermano. Ustedes saben que el Nuevo Testamento se escribió en griego. La palabra es autarquía. Autarquía significa, son dos palabras, significa autosuficiente. O sea, ¿qué es lo que está diciendo Pablo aquí? Está diciendo que la vida en Cristo, que es la piedad, cuando es acompañada por una actitud de, déjeme ver, porque dice autosuficiente, diríamos, la actitud es de autosuficiencia, fíjese. Eso se traduce como contentamiento. Cuando dice autosuficiencia, no está diciendo de que no necesita a Cristo, sino lo que está diciendo es que la vida en Cristo no necesita de dinero. Eso es. La vida en Cristo no necesita de ganancias materiales. Claro, como hacían los otros, para ser buena o de bendición. Pues el contraste que está haciendo Pablo aquí es de aquel falso maestro que usando la religión y la fe genera ganancias deshonestas para él, materiales. Porque la verdadera ganancia, dice Pablo, no es lo material, sino aquella vida en Cristo, piedad, que está acompañado con contentamiento. O sea, tú te contentas en ser de Cristo. Tú no te contentas cuando va Cristo y algo más. O sea, el contentamiento o autosuficiencia es, y aquí viene, es cuando estamos solo en Cristo. Esa es la idea de autoconfianza. No en mí, sino porque en Cristo lo tengo todo. Esa es la idea. Lo estoy escribiendo para que usted, en Cristo lo tengo todo. Entonces, Pablo dice, el falso maestro no tiene todo en Cristo, sino él necesita usar la religión para ganancia. Pero el que está en Cristo, eso es su ganancia. Fíjese, el que está en Cristo
Eso es su ganancia. ¿Cuánto dicen amén? Ya parezco pentecostal. ¿Cuánto dicen amén? No, pero es que este amén sí sirve. Este amén sí vale la pena decir amén a esto. El que está en Cristo ya está contento. Es un autocontentamiento en Cristo. O sea, está centrado en Cristo. El contentamiento está centrado en Cristo. Ahora, esta es solamente la idea de Pablo. Recuerde, contexto, contexto, contexto y mucho contexto. Entonces, después de ahí, Pablo en el versículo 7 dice, explica. ¿Por qué dice esto Pablo? ¿No? Muchos dicen, bueno, Pablo, explícate. Bueno, Pablo está explicando ahí. Fíjese cómo Pablo empieza el versículo 7, porque es muy importante nosotros cuando dice el versículo 7. El versículo 7 empieza con una conjunción, pero esa conjunción, ¿no? Es una conjunción de explicación, ¿no? Versículo 7, voy a poner ahí, ver, 7, empieza con una conjunción de explicación, ¿no? Vamos a poner ahí de una manera muy, muy didáctica, ¿no? Yo sé que aquí hay muchos maestros, ¿no? Y si no hay muchos maestros, bueno, de todas maneras son maestros. Una explicación, con una explicación, o vamos a explayar. ¿Qué significa explayar? Significa, digamos, expandes, expansión. Claro, no se expande bastante, pero ayuda a entender qué es lo que Pablo está diciendo. Entonces, la expansión, perdón, es S en vez de C. Dice, ¿por qué? Fíjese, ¿por qué? Está explicando lo que dijo el versículo 6, ¿ok? Porque nada hemos traído a este mundo materialmente y sin duda nada podemos sacar. Claro, entonces lo que Pablo está diciendo un momento. Ahora, yo quiero que entiendan el contexto, porque mucha gente, voy a ir despacio, creen que Pablo es anti-riqueza. No, no, no. Pablo no está atacando al cristiano que tiene riquezas. ¿Ok? O sea, Pablo no es un comunista. Pablo no es un comunista. Porque muchos dicen, mira, ahí dice, yo he escuchado, a Pablo dice que eso, que ganan, así que por lo tanto los cristianos no tienen que. No dice eso. Pablo es el contexto, por eso vuelvo a repetir, hermanos, por favor, escuchen. Contexto. Pablo está diciendo que se introdujeron en la iglesia falsos maestros que usan la religión para ganancias falsas. Y claro, habían hermanos que eran muy ingenuos, como siempre lo ha habido, y daban algo material. Pablo dice, no, el que está en Cristo es autosuficiente en Cristo. Por estar en Cristo, eso se llama piedad. No el pietismo, ¿no? De que no, yo no me meto con el mundo, yo soy tan santo que, pues que yo no me contamino con nadie. No se está hablando de eso. Pablo está hablando de la vida en Cristo. Ahora, otra cosa muy importante. La razón por la cual Pablo dice eso es generalmente para decir a los cristianos y a aquellos que no son cristianos que cuando uno nace, pues nace sin cosas materiales, ¿no? Hasta ahora yo no he conocido que alguien nace con $1.000.000 bajo su brazo, ¿no? Y es más, y cuando uno muere, aunque muera millonario, tampoco va a ir a la próxima vida con sus millones que acumuló. Entonces, la idea de Pablo no es que él es una persona, diríamos, anti-dinero, sino está señalando un hecho realista. Cuando uno nace, ¿qué pasa? Viene solamente él, sin ropa y se acabó. No trae nada, excepto la vida que Dios le dio. Y cuando uno muere, ahí cambia, porque generalmente muere vestido, con su dinero en el banco, ya prosperó. Pero una vez que ya da el último suspiro, no se lleva la ropa,
no se lleva los carros, no se lleva la casa, no se lleva el dinero. Entonces, Pablo diríamos, muchos llaman a esta la parte 7. La parte 7 es el contexto. ¿Por qué Pablo está diciendo eso? ¿Ok? Escriba ahí, versículo 7. Tengo que ponerlo así porque yo quiero que usted no se olvide. Cuando le pregunten, hermano, ¿qué aprendió hoy? No digan, bueno, yo no sé qué habló el hermano. No, sí sabe que estoy hablando. Por eso lo estoy poniendo ahí, para que ustedes vean. Versículo 7 es el contexto. Ok, contexto. Tiene que repetir bastantes veces la palabra contexto porque es la forma como entender lo que se lee el pasaje. El contexto es eso, ¿no? Versículo 6 es el contexto, o sea, el contexto en cuanto a la idea de Pablo. Pablo está diciendo a los falsos maestros, ¿ustedes creen que por hacer dinero engañando a la gente van a llevar ese dinero? No, 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 no. ¿Saben qué? Venimos desnudos, sin nada, y cuando morimos tampoco vamos a llevar nada. Pero también a la iglesia, para que a los cristianos digan, ¿ustedes creen que por dar dinero a ese hombre ustedes están haciendo algo bueno? Están engañando. Recuerde, dice Pablo, nacemos sin nada y cuando morimos no vamos a llevar nada. O sea, es una frase hasta cierto punto existencialista, porque ahí Pablo, ¿no? Porque ahí Pablo está hablando desde el punto de vista humano. ¿Es cierto o no es cierto? Alguien puede decirme, bueno, yo vi un bebito que trajo $1. No, no, no hay bebés que traen dólares, ¿no? Y tampoco nadie puede decir, bueno, es el que se murió, se llevó toda su cuenta bancaria. Tampoco. Pero pueden poner la chequera, pero de nada sirve porque el hombre está muerto. Entonces, desde el punto de vista existencialista es cierto. Lo que Pablo está diciendo al poner eso es diciendo, el dinero no les va a ayudar en nada. Eso es lo que está diciendo la posibilidad. Entonces, el versículo 8 viene a ser como una inferencia. Ahí lo estoy escribiendo, inferencia. ¿Ok? ¿Por qué es inferencia? Es una buena pregunta. Porque empieza con otra conjunción. Entonces, la conjunción, ¿se dan cuenta cómo las conjunción, aquí voy a ponerlo porque hay hermanos que tienen que ser conjunciones, son, diríamos, elementos de ayuda para insertar ideas contrarias o complementarias, ¿no? ¿A qué se refiere eso? Se refiere a que uno puede decir, por ejemplo, mira, yo fui a la playa, pero si quieres ser más uh, detallado, puede decir, pero no fui solo. ¿Se dan cuenta? O sea, el pero les ayuda en este caso para expander, pero también para contraste, porque después, pero no fui solo, pero no me bañé. Ahí está. O sea que fue a la playa, pero no fue solo, pero no se bañó. ¿Se dan cuenta cómo el pero son conjunciones, ¿no? En el griego, cada conjunción ayuda a poner nuestros pensamientos en orden, en orden. O sea, tenemos que aprender a poner nuestros pensamientos. Entonces, el pero ayuda. Si usted no usa pero, entonces sonaría como fui a la playa, no fui solo, bañé, entré, corro. Entonces, la gente va a estar y dice, pero ¿de qué está hablando esto? O sea, es bien difícil la comunicación sin las conjunciones. Entonces, la conjunción en la Biblia, Pablo usa cantidad de conjunciones. No, ese hombre utiliza cantidad de conjunciones, ¿no? Así que al leer la Biblia es aprender también a... ¿Qué dice el versículo 8? Así que, teniendo sustento y abrigo, ¿no? Sustento y abrigo, estemos contentos con esto. O sea, Pablo ya ahí hace la inferencia. Ya que la fe cristiana en sí es auto, diríamos, suficiente para ser feliz y no depende del dinero, entonces mientras tenemos sustento, o sea, comida,
y abrigo, con estas cosas estemos contentos. Cuando dice sustento, Pablo está usando una palabra en griego que significa comida, alimento, comida, y es una comida suficiente, ¿no? Y dice abrigo, abrigo tiene que ver con ropa, algo que le cubre a uno. En otras palabras, Pablo está diciendo, mientras tú tengas comida, comida y ropa, contentamiento. Ahora, no está diciendo una comida o una ropa, porque muchos pueden decir, mira, hacen ver al cristiano como si fuera pecado comprarse 3 pares de zapatos o 3 abrigos. No, no está diciendo eso. Claro, si no tienes, no lo vas a hacer. Pero Pablo está aquí poniendo el principio de lo que la vida es en Cristo. Nuestro contentamiento, dice Pablo, está en las cosas que Dios nos da. Nuestra subsistencia física implica comer. Si tenemos eso, gloria a Dios. Pero nuestro cuerpo también necesita vestirse. Y si tenemos eso, gloria a Dios. Entonces, hay que tener criterio en cuanto a decir, porque mucha gente entiende al cristianismo como un monasterio, como un monje de la Edad Media. El monje de la Edad Media tenía solamente una túnica y se acabó. A pan y vino, y si el pan estaba duro, a comer. No dice eso Pablo. Pablo dice comer, y la palabra comer aquí tiene que ver con nutrición. Ahora, fíjese cómo va. Comida, nutrición. Ahora, ustedes saben, hermano, que usted puede comer lo que usted quiera, pero no es nutritivo. Entonces dice, comida, nutrición, hoy buena vida. Pero que es la verdad. Si usted come a una comida que le hace daño, se va a enfermar. Pero si se nutre bien, está en buena salud. O sea, no está diciendo aquí Pablo, bueno, que coma lo que quiera, con tal que sea comida. No, Pablo no está diciendo que coma lo que quiera. Pablo está diciendo en otras palabras que coma bien. Y abrigo. Bueno, en invierno, ¿qué hace? Bueno, tienes que ponerte algo que valga la pena. No te vas a poner, bueno, soy tan humilde que en invierno no me pongo nada. Soy tan humilde que cuando lluevo tampoco me cubro, porque soy humilde. Si me cobran, así, mira, pero ¿cómo se cubre? Pablo no está diciendo eso, hermano. Pablo no dice eso. Pablo llama la protección de nuestro cuerpo. Es lógico, si está lloviendo y se va a salir, pues va a tener que cubrirse con algo. Está protegiendo usted. Esa es la idea. Y estamos contentos con eso, con una comida nutritiva, con ropa que nos ayude y nos protege. Versículo 9, porque los que quieren enriquecerse. Ahora, ese porque también es la explicación del versículo 7, porque dice porque los. Ahora, fíjese bien, porque los, ¿no? Cuando dice porque los, ya saben, por qué es otra conjunción, en este caso, de explicación. O sea, Pablo está explicando ahí, porque los que quieren enriquecerse, ¿no? Enriquecerse, viene la palabra griega ploteín, quiere decir se convierten en ricos, los que quieren convertirse en ricos en dinero, ¿no? Caen en tentación, ¿no? Caen en una tentación y engaño y en muchas codicias necias, ¿no? Y dañinas que hunden a los hombres en destrucción y ruina. Ahora, acá hay muchas palabras, muchos adjetivos. Cuando dice desea, ¿no? Está hablando de un deseo fuera de lo común. O sea, no está hablando del deseo de progresar, porque muchos dicen, ya ve, Pablo es anticapitalista. No, aquí, según el griego, la palabra que se traduce, la palabra en griego, aquí voy a poner, que se traduce como querer, se refiere a un deseo sin control.
la codicia, en otras palabras. Desear progresar no es malo. El progreso descontrolado y fuera de una regla de ética es lo malo. Y eso es lo que está hablando Pablo en el versículo 9. ¿Por qué? Porque los que buscan así de una forma afanosa caen en tentación y lazo. Quiere decir falsamente. ¿No? Y muchos caen en la codicia. Eso es lo que está diciendo la palabra, creo. Necias y dañosas, o sea que te destruyen al hombre. Pues estas hunden a los hombres en destrucción. En otras palabras, el versículo 9 está hablando no del deseo sano de prosperar, sino está hablando del deseo codicioso y maligno de hacerse rico a toda costa, sea lo que sea. Son diferencias muy importantes, hermano, porque muchas personas sin conocer el contexto sacan esto fuera de contexto, convirtiéndolo en un pretexto y así decir, bueno, como ahí dice que los que quieren enriquecerse son vanidosos, yo no voy a trabajar mucho, voy a trabajar poquito. Al fin y al cabo, ¿para qué? Como dice Pablo, vengo desnudo, no me llevo nada, cuando muere tampoco voy a llevar, ni me exijan trabajar ni hacer dinero, muy poquito voy a trabajar. Porque Pablo dice que el que se quiera enriquecer cae en tentación, yo no quiero caer en tentación, así que muy poquito. Y es más, si no me pagan, estoy feliz. Eso no está diciendo Pablo. Pablo está diciendo de los deseos sin control, codiciosos, de quererse ser rico bajo cualquier circunstancia, inclusive circunstancias malas éticas, ¿no? Hay que diferenciar eso, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente en el versículo 10, Pablo pone la verdadera razón por qué dice el versículo 9. Ahora, Pablo empieza con otra conjunción. Fíjese, ya ve que están aprendiendo las conjunciones, porque dice otra vez la conjunción. ¿Por qué? Dice ahí. ¿Se dan cuenta? Qué lindo, ya están aprendiendo la conjunción. Una de las cosas que hoy en día les pregunten, ¿qué aprendiste hoy? La primera respuesta, aprendí el uso de las conjunciones. ¿Ok? Aprendí. Y en este caso, versículo 10, la conjunción del versículo 10 es la explicación del versículo 9. ¿Por qué? Porque el versículo 9 dice los que quieren enriquecerse. Ahora, ¿el problema es desear enriquecerse o hay algo más? Hay algo más. ¿Cuál es ese algo más? Versículo 10. Porque la raíz, ahí está. Eso, hermano, esto tiene que subrayarlo, porque esta es la razón por la cual el contexto, recuerde, contexto es otra palabra, contexto, ahí está. Porque la raíz, dice Pablo, de todos los males es el dinero. Oh, perdón, no dice eso. Dice, es el amor al dinero. ¿Por qué? Porque este amor al dinero en realidad no es amor, ¿no? Porque no es amor. Ahora, en el griego existe una palabra que se llama fila, perdón. A ver, filarguría. Filarguría se traduce en el griego no como amor al dinero, sino como esto, mire, ahí lo puse. Lo estoy escribiendo, hermano. Ahí, avaricia y codicia. Entonces, dentro del aspecto, del contexto que está hablando Pablo, el versículo 10 debe de decir así, porque la raíz de los males es la avaricia y la codicia. Lo voy a poner ahí. Porque él o la raíz, ¿ok, hermanos? Por eso se dan cuenta qué bonito es aprender los lenguajes. Aquí yo estoy hablando en lenguas. Esta es la verdadera hablar en lengua. Por la raíz de todos los males es la avaricia y la codicia. Esa, ya lo puse ahí.
No quiero que ustedes digan, "Oh, yo no sé lo que el hermano está". Bueno, sí sabe porque lo estoy escribiendo ahí y lo estoy grabando, así que usted puede ir a mi grabación después que lo termine. La raíz de todos los males, el contexto, viene a ser el contexto, todo el desarrollo del pensamiento de Pablo. Timoteo, que tú quieras prosperar y hacerte rico no es el problema en realidad. El problema detrás de eso es la avaricia. Avaricia y la codicia. ¿Ves? La avaricia y la codicia. Muy bien, entonces alguien puede decir, hermano, ¿qué es avaricia? Porque yo nunca escuché la avaricia, ¿no? ¿No? Ah, vamos a ver qué significa Cris. La avaricia, y que lo voy a poner aquí porque esto es algo muy importante para ustedes, que sepan, ¿no? Para que no digan yo no sé lo que hablo. No, sí sabe lo que estoy hablando. No diga que no sabe lo que estoy hablando, por favor. No diga eso. Sí sabe, porque lo estoy explicando. ¿Ok? Fíjese, ahí está. Puse una copia que encontré. Dice, ¿qué es la avaricia? Es el afán o deseo desordenado de poseer riquezas, bienes, posesiones, objetos de valor abstracto, con la intención de atesorarlos para uno mismo, mucho más allá de la cantidad requerida para la supervivencia básica y la comodidad personal. Se le aplica el término a un deseo excesivo por la búsqueda de riquezas, estatus y poder. La codicia, por su parte, es el afán excesivo de riquezas sin necesidad de querer atesorarlas. La codicia se considera un pecado capital. Bueno, en realidad es un pecado. Sí lo es. Entonces, Pablo, estamos viendo, no está hablando de quererse hacer rico o prosperar económicamente. No está hablando de eso, Pablo. El punto es no ser ávaros, no ser codiciosos de ganancias deshonestas, solamente con el fin de tenerlos ahí de una forma desmedida, desordenada, ¿no? Con la intención de asesorarlos por uno mismo. Yo soy avaro, es para mí. Primero es para mí, segundo para mí, tercero para mí también. Pablo dice eso, no, no, eso está muy mal. Usted no tiene que hacer eso. Eso, ¿me entiende, hermano, la diferencia? Yo quiero que entienda, hermano. Pablo está diciendo eso a Timoteo. Porque la raíz de todos los males es la avaricia, la codicia, el cual codiciando se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que cuando uno es avaro y codicioso, se sale de la fe, niega la fe cristiana. Son seducidos fuera de la fe. Fíjese como palabra, la palabra seducir viene de una palabra griega que significa que causa que se desvíe de la fe. Esto es poderoso, hermano. Eso es lo que causa la codicia. ¿Y qué más? Y dice, ¿no? Y muchos de ellos, dice, han sido traspasados o heridos de muchos dolores. Entonces, esto es muy, muy importante tener en cuenta. uh, Básicamente está hablando que la consecuencia, la consecuencia o el efecto, ¿no? El efecto de ser codicioso y avaro lleva a muchos casos a la apostasía. Es terrible. Un apóstata es porque ha negado a la fe cristiana, y esto es lo que está hablando. La codicia y avaricia lleva a negar la fe. Y no es la primera vez. Pablo está hablando del primer siglo, así que cuando por ahí alguien dice, oh, hermano, ya estamos en los últimos tiempos. No, hermana, los últimos tiempos empezó en el primer siglo. Ya en la iglesia habían muchos ávaros. De otra forma, Pablo no escribiría esto. Muchos codiciosos. Para terminar entonces, ¿cuál es la verdadera ganancia? La verdadera ganancia es estar en Cristo. ¿Ok? La verdadera ganancia es estar en Cristo, el cual es autosuficiente.
Eso es lo que significa, contento. Luego también vemos que el problema no es el dinero ni querer prosperar económicamente. El problema es la codicia y avaricia. ¿Ok? Así que tenemos que tener mucho cuidado y lo peor está en que en este contexto Pablo lo pone con la fe. Estos falsos maestros usaban la fe para sus propias ganancias. Entonces Pablo advierte a los cristianos, no sean ávaros, porque la avaricia es la causa de los males. El querer tener amor, yo quiero tener esto. Tú puedes prosperar, pero es la avaricia la que va a causar los problemas porque eso te lleva a la apostasía. Y no creo que nadie quiera caer en la apostasía. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por tu amor y misericordia. Que este momento haya sido de mucha ayuda y agrado, de acuerdo a tu palabra. Y que en el nombre de Jesucristo nos des gracia y paz para aprender. Te pido eso en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, así de esta manera entonces terminamos nuestra reunión de hoy día y que la paz de Cristo sea con todos ustedes hoy y siempre. Amén.